Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo empresarial. Qué bueno contar con su compañía. Soy María Fernanda Fajardo, soy moderadora del día de hoy y me acompaña como siempre a mis compañeros del grupo 6 de la Universidad de Santa Clara Azul. Hola, buenas a todos. Mi nombre es Ronaldo, el investigador del grupo. Un gusto enorme estar aquí de nuevo con ustedes en este espacio que tanto disfrutamos. Hola a todos, y yo soy Génesis, productora del episodio. Bienvenidos a este episodio número 2. Hoy traemos un tema que preparamos con mucho cuidado y estamos seguros de que les va a gustar a todos. Así es, hoy vamos a hablar de liderazgo creativo y de cómo ese tipo de liderazgo puede transformar la innovación dentro de los equipos de trabajo. Y quiero ser honesta, cuando empezamos a investigar sobre este tema, pensé que iba a ser algo muy abstracto o muy teórico, pero me sorprendió bastante lo concreto y lo cercano que es. Sí, a mí también me pasó eso. Hay mucho que se puede conectar como con experiencias que todos hemos tenido, ya sea en la universidad, en el trabajo, incluso en un grupo de amigos. Exacto, y es lo que queremos lograr el día de hoy. Que salgan de aquí no solo con conocimiento, sino con algo que ustedes logren aplicar. Que digan, esto lo puedo hacer yo. Muy bien dicho. Así que sin más preámbulos, empecemos con este episodio. Sí, vamos. Vamos. Bien, para darle un contexto a todo lo que vamos a hablar hoy, Ronaldo, cuéntanos, ¿por qué el liderazgo creativo se ha vuelto tan relevante precisamente ahora? ¿Qué está pasando en el mundo empresarial que hace que este tema sea tan urgente para hablar? Muy buena pregunta para empezar. Mira, vivimos en lo que muchos llaman la era de la disrupción. La tecnología está cambiando industrias enteras de la noche a la mañana. Lo que hoy es un modelo de negocio exitoso, mañana puede ser completamente obsoleto. Eh, Pensamos en lo que le pasó a esta empresa llamada Blockbuster con Netflix o también a las cámaras fotográficas con los teléfonos digitales. Las empresas en la actualidad, si no innovan, simplemente se desaparecen. Y ahí es donde entra el liderazgo, ¿verdad? Exactamente. Y no cualquier tipo de liderazgo. El liderazgo tradicional, el que se basa en controlar y seguir los procedimientos al pie de la letra, el no salirse del plan establecido, ese liderazgo ya no es suficiente. Las organizaciones necesitan líderes que sepan navegar en la incertidumbre, que no le tengan miedo al cambio, sino que lo abracen, por decirlo de alguna manera, que puedan sacar lo mejor de sus equipos en situaciones donde no hay un manual de instrucciones. Y algo que me parece muy importante es que esto no es solo para las grandes empresas. Aquí en Honduras, las pequeñas y las medianas empresas también enfrentan estos mismos desafíos: la competencia, el cambio tecnológico, la necesidad de adaptarse y a veces con mucho menos recursos. Sí, muy buen punto, Genesis. ¿Y qué dicen los expertos sobre el futuro? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de este tema? Bueno, este tema no es nuevo, ¿verdad? Pero se ha intensificado muchísimo. El World Economic Forum, que es una de las organizaciones o de los organismos más influyentes en temas de economía y trabajo a nivel global, ha venido señalando en sus reportes sobre el futuro del empleo, eh, el empleo de la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de innovación son consecuentemente algunas de las habilidades más demandadas, no solo hoy, sino en los próximos 10, 15, 20 años. Eso no dice que invertir en el liderazgo creativo no es una moda pasajera, sino una necesidad estratégica. Y como estudiantes universitarios estamos justo en el momento ideal para desarrollar esas habilidades. Tenemos tiempo, tenemos acceso al conocimiento y también tenemos la energía para lograr hacer esto. Completamente de acuerdo. Construyamos sobre estas bases entonces. Bueno, perfecto. Ya tenemos el contexto. Ahora metámonos de lleno al concepto. Ronaldo, ¿cómo definirías el liderazgo creativo? Y si puedes desificarlo un poco,
Porque creo que hay mucha gente que piensa que ser creativo es algo con lo que uno nace o simplemente no nace. Bueno, eso es precisamente uno de los mitos más grandes que queremos romper hoy. El liderazgo creativo no es un don misterioso que tienen solo algunas personas especiales. Es una práctica, una forma de relacionarse con el trabajo y con el equipo que se puede aprender y desarrollar día con día. En términos concretos, el liderazgo creativo es la capacidad de un líder para crear las condiciones necesarias para la creatividad y la innovación dentro de un equipo. Sí, me gusta eso, crear las condiciones. No es que el líder tenga todas las ideas, sino que hace posible que las ideas surjan. Exactamente, hay una distinción muy importante ahí. Un líder creativo no tiene que ser el más creativo del equipo necesariamente, tiene que ser el que mejor sabe liberar la creatividad de los demás. Tom Kelly y David Kelly, que son los fundadores de IDEO, una de las consultoras de diseño más famosas del mundo, hablan de Creative Confidence, que en español sería como confianza creativa, y su argumento es que todas las personas son creativas, pero muchas han aprendido a bloquearse por miedo al juicio, por malas experiencias en el pasado, por culturas que no valoran nuestras ideas. Eso me resuena mucho. ¿Cuántas veces uno tiene una idea en clase o en una reunión y se la guarda porque piensa, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Esto probablemente ya se lo saben todos. Totalmente, y yo lo he vivido. Y cuando finalmente me animé a decir la idea y resultó que era valiosa, me pregunté cuántas otras ideas me he guardado innecesariamente. Porque ahí empieza todo, desde una idea. Una simple idea puede cambiar el resultado de todo un proyecto. Ese es exactamente el costo de los ambientes que no fomentan la creatividad. Nadie lo ve porque lo que se pierde son las ideas que nunca se dijeron, pero ese costo existe y es bastante grande. ¿Y cuáles son las características que tiene un líder creativo? ¿Y cómo lo podemos reconocer? Bueno, hay varias que se repiten en literatura. La primera es la activa genuina. El líder creativo no solo deja hablar a su equipo, sino que realmente presta atención, hace preguntas, demuestra que las ideas le importan. La segunda que yo diría es la tolerancia al error. Entiende que el fracaso es parte inherente del proceso de innovar y no castiga errores, sino que los convierte en oportunidades de aprendizaje. La tercera es que fomenta la autonomía, le da espacio a las personas que puedan explorar sin microgestionar cada paso. Y por último yo diría que es la cuarta, comunica la visión de manera inspiradora, sabe hacia dónde va y logra que los demás también vean hacia dónde ir. Y yo agregaría el reconocimiento. Cuando un líder reconoce públicamente una buena idea, aunque sea muy pequeña, está enviando un mensaje poderosísimo, aunque no se dé cuenta. Aquí las ideas tienen valor. Ese debería de ser el reconocimiento. Sí, yo creo que ese es el mensaje más importante que queremos transmitir en el episodio de hoy, como diferenciar como un liderazgo creativo con un liderazgo tradicional. Cómo un liderazgo creativo puede cambiar el resultado de toda una idea, y que también que el líder no solo es el que tiene todas las ideas, sino que todo el equipo puede aportar y ayudar y hacer un gran cambio. Y aquí viene esa pregunta, ¿y en qué se diferencia un líder tradicional con un líder creativo? Para mí la diferencia más grande está en la mentalidad. El líder tradicional se siente más cómodo con lo predecible, como lo decíamos al principio, con los procesos establecidos, con minimizar el riesgo. En cambio, el líder creativo ve la incertidumbre como un espacio de posibilidad, no como una amenaza. No es que uno sea mejor persona que el otro, sino que simplemente responden a contextos diferentes. El problema es que hoy el mundo exige más este segundo perfil. Y muchas veces los líderes tradicionales no son conscientes de cómo son sus comportamientos,
ya que están limitando al equipo, no lo hacen aunque no lo hacen con mala intención, ¿verdad? Pero simplemente creo yo que eso es el modelo que ellos pues lograron aprender. Sí, necesariamente no es culpa de ellos, pero es como ellos aprendieron todo, pero también con esos nuevos cambios hay maneras de aprender nuevos tipos de liderazgo. Por eso la formación de liderazgo es tan importante, porque eso puede decidir a qué rumbo de creatividad o de liderazgo puede decir, para poder ir conscientemente cómo queremos liderar. Bueno, muy bien. Vamos ahora con lo más práctico de todo. ¿Qué puede hacer concretamente un líder para fomentar la creatividad en su equipo? La primera y más importante es construir seguridad psicológica. Ese concepto lo desarrolló Amy Edmondson, investigadora de Harvard, y básicamente significa que los miembros del equipo se sienten más seguros para tomar riesgos interpersonales, hablar, proponer ideas, hacer preguntas, admitir errores, incluso estar en el desacuerdo con el líder, sin miedo a ser ridiculizados, ignorados o castigados. Y eso no surge solo, se construye con comportamientos muy concretos del líder. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, cuando alguien propone una idea y el líder responde con curiosidad en lugar de crítica inmediata. Interesante, cuéntame más sobre eso. O cuando el líder admite públicamente sus propios errores en lugar de ocultarlos. O cuando agradece a alguien por haber generado un problema en lugar de molestarse. Esos momentos, que parecen pequeños, van construyendo un ambiente de confianza a largo plazo. Y cuando ese ambiente no existe, los equipos se vuelven muy buenos en una sola cosa: en decirle al jefe lo que quiere escuchar, lo que es exactamente lo opuesto a la innovación. Exacto. La segunda estrategia es brainstorming sin juicio. Tener sesiones estructuradas, donde la regla número 1 es que no explican ninguna idea mientras se está generando. Primero se pone todo sobre la mesa, por más descabellado que suene, y luego se evalúa. Eso libera creatividad que normalmente se censura antes de salir. La tercera que identificamos es la investigación, es dar espacio para experimentar, y esto implica aceptar que habrá intentos que no funcionen. Las empresas más innovadoras del mundo lo tienen muy claro. Si nunca fallas, probablemente no estás intentando cosas suficientemente nuevas. Sí, y la cuarta es promover la diversidad de perspectivas. Equipos homogéneos, que todos piensan parecidos, tienen menos fricciones, pero también menos ideas nuevas. La diversidad, en cambio, aunque a veces genere tensión, produce soluciones más creativas porque hay más ángulos desde donde se puede ver el problema y se puede solucionar más rápido. La quinta sería el aprendizaje continuo. Los líderes que invierten en el desarrollo de su equipo, que comparten conocimiento, que traen perspectivas externas, que crean espacios para reflexionar sobre lo que se ha aprendido, están alimentando constantemente la capacidad creativa de cada persona de su equipo. Sí. Y la sexta, que a veces se olvida, es reconocer y celebrar las ideas. No solo los grandes éxitos, sino también los intentos valientes, las propuestas interesantes aunque no se implementen, el proceso creativo en sí mismo. Ese reconocimiento, crear un círculo virtuoso donde las personas quieren seguir aportando, porque aunque no se usen, que se sientan valiosos por todas sus ideas. Sí, es impresionante cómo muchas de estas estrategias son de bajo costo económico, requieren más de una decisión cultural que de inversión financiera. Sí, lo que más cuesta es el cambio de mentalidad, pero una vez que se da, los resultados pueden ser transformadores. Bueno, excelente, gracias a todos por sus aportaciones. Ahora vamos a ver cómo todo esto se va a empresas reales. Ronaldo, ¿qué casos encontraste en tu investigación? Bueno, encontré varios muy interesantes. Empezamos con Google, que quizás es el caso más estudiado de cultura e innovación en el mundo empresarial moderno. Google no solo tiene políticas de innovación, tiene toda su cultura organizada, construida alrededor de ella. Sus espacios físicos están diseñados para que las personas interactúen de manera inesperada. Zonas de juego, áreas de descanso creativo, comedores que mezclan a personas
de diferentes departamentos. Eso no es un accidente, es una estrategia deliberada para que surjan conversaciones y conexiones que de otra manera no ocurrían. Sí, eso lo he escuchado. Es el famoso caso de 20% time, ¿verdad? Exactamente. Durante años Google permitió que sus ingenieros dedicaran el 20% de su tiempo laboral a proyectos personales, cosas que les interesaran y que no tenían que estar relacionadas con su trabajo principal. De esa política surgieron productos que hoy usamos millones de personas: Gmail, Google Maps, Google News. Imagínense el valor que generó una política que en teoría, pero dentro de una disciplina, él conectaba el arte con la tecnología, el diseño con la ingeniería, la experiencia del usuario con la estética, y creó un ambiente donde todas esas conexiones eran posibles y también eran bien valoradas. Sí, ¿y qué me puedes decir del caso de Tesla? Bueno, ese ya es un caso fascinante, por algo lo llaman First Principle Thinking, que podría traducirse como pensamiento desde primeros principios. La idea es que en lugar de tomar lo que existe y mejorarlo un poco, te preguntas cuál es el fundamento real de este problema, qué es realmente posible si eliminamos todas las suposiciones que damos por sentadas. Eso ha llamado a Tesla a cuestionar cosas que toda la industria automotriz asumía como fijas y a encontrar soluciones radicalmente diferentes. Yo quiero agregar algo muy importante que creo que a veces pasa desapercibido. Estos 3 ejemplos son empresas gigantes con recursos enormes, pero el liderazgo creativo no es exclusivo de ellas. Aquí en Honduras y en toda Centroamérica hay muchos ejemplos de innovación y creatividad. Emprendedores que han reinventado cómo se vende comida, cómo se prestan servicios, cómo se conecta con el cliente, pequeños negocios que han logrado sobrevivir y crecido porque alguien tuvo una idea diferente y tuvo el valor de intentar esa idea. Eso es tan valioso, porque a veces el mensaje que le llega a la gente es: la innovación es para los que tienen dinero o para los que viven en Silicon Valley, y eso no es algo verdadero. Para nada, la innovación es para quien tiene la valentía de hacer las cosas diferentes, y eso no requiere de millones de dólares, requiere de una mentalidad y de un liderazgo que lo haga posible. Exacto, y en contextos de recursos limitados, pues muchas veces la creatividad es más necesaria que en las empresas grandes, porque no puedes darte el lujo de resolver los problemas con dinero, tenés que resolverlos con ingenio, perdón. Sí, qué punto tan pero tan poderoso, la creatividad como respuesta a la escasez. Bien, pero también hay que ser honestos y realistas sobre el otro lado de la moneda, porque fomentar la creatividad no es algo que sucede automáticamente. ¿Qué obstáculos o dificultades piensan ustedes que encontramos en la práctica? Bueno, el primero y más grande yo diría que es el miedo al error, miedo al juicio, miedo a proponer algo que suene ridículo. Ese miedo es muy real y muy humano, y muchas veces viene de experiencias pasadas donde una idea fue mal recibida. Una sola experiencia negativa puede silenciar a una persona por muchos años. El segundo obstáculo que yo identifico es la resistencia al cambio. No todos los miembros de un equipo van a estar entusiasmados con la innovación. Algunas personas prefieren la estabilidad, los procesos conocidos y lo que es predecible, ¿no? Y un líder creativo tiene que saber trabajar con esa diversidad de disposiciones sin imponer y sin lograr atropellar las ideas de los demás. Y también están los líderes que dicen que quieren creatividad, pero en la práctica lo castigan. Dicen: propongan ideas, pero cuando alguien lo hace, la respuesta es: eso no es práctico, o no tenemos tiempo para eso. Esa incoherencia es más destructiva porque destruye la confianza del que dio la idea.
Sí, ese me parece un punto muy clave porque la coherencia entre el discurso y el comportamiento del líder es absolutamente fundamental. Si el líder dice una cosa y después hace otra, el equipo aprende muy rápido y a no creerle, pues. Otro obstáculo que me parece importante mencionar es es la cultura organizacional más amplia. A veces un líder quiere crear un ambiente creativo para su equipo, pero la organización como un todo tiene una cultura muy rígida, muy jerárquica, muy reacia al riesgo y eso crea una tensión muy difícil de manejar. ¿Y cómo creen ustedes que se puede superar esto? Bueno, para mí no hay una respuesta fácil, pero los expertos coinciden en que el cambio cultural siempre empieza por algún lugar, por algún líder, por algún equipo que demuestre que funciona, y cuando los resultados son visibles, otros equipos empiezan a querer lo mismo. Yo creo que es un proceso gradual, pero posible. También ayuda mucho tener el apoyo de la alta dirección. Cuando la gerencia comunica claramente que valora la innovación y lo demuestra con sus decisiones, eso le da espacio y legitimidad a los líderes de mandos medios para crear así un ambiente para sus equipos. Entonces, los obstáculos sabemos que existen, son reales, pero también son superables con la mentalidad correcta y la estrategia adecuada. Bueno, llegamos ahora a uno de mis momentos favoritos del episodio, nuestra reflexión personal, porque más allá de la teoría y los ejemplos de grandes empresas, ¿qué significa todo esto para nosotros como jóvenes hondureños, como estudiantes universitarios, como futuros profesionales? Bueno, quiero empezar yo. Para mí, investigar ese tema fue una invitación a mirarme como líder, no como el líder que voy a ser en 10 años, como cuando tenga un puesto, sino como un líder que soy ahora, en cada proyecto de grupo, en cada trabajo de equipo. Y me hice una pregunta incómoda. ¿Estoy creando un espacio donde las ideas de mis compañeros pueden florecer o estoy siendo demasiado controladora? Creo que todos tenemos que hacernos esta pregunta. Y bueno, a mí lo que más me impactó fue el concepto de la seguridad psicológica, porque lo conecté con experiencias concretas que yo he tenido. He estado pues en grupos donde me sentía completamente libre de proponer cualquier idea, y en grupos y en esos grupos siempre terminamos haciendo algo de lo que nos sentíamos orgullosos. Y he estado en grupos donde sentía que si proponía algo diferente iba a ser juzgado también. Y en esos grupos simplemente hacíamos lo mínimo. La diferencia no era el talento de las personas, sino más bien el ambiente. Y ese ambiente pues lo crea el líder. Yo quiero llevar la reflexión a algo más amplio, al contexto hondureño. Creo que tenemos una cultura muy rica, muy calurosa, muy creativa en muchos sentidos. Pero también tenemos algunos patrones culturales que a veces juegan en contra de la innovación. El miedo a destacar demasiado, la tendencia a no cuestionar a quien tiene la autoridad, al qué dirán. No que no digo que esas cosas sean malas, ¿verdad? Tienen su valor cultural y todo, pero si queremos construir organizaciones más innovadoras, tenemos que ser conscientes de esos patrones y trabajar en ellos. Sí, decir eso requiere mucho valor, porque estás hablando de ir contra la corriente de algunos aspectos. Sí, y creo que nuestra generación tiene ese coraje. Somos más conectados, más expuestos a diferentes formas de hacer las cosas, más abiertos a cuestionar el estatus, y eso es una ventaja enorme si sabemos cómo usarla bien, la verdad. Sí, lo que me llevó personalmente es que el liderazgo creativo empieza por ser auténtico, por no fingir que sabes todo, por estar dispuesto a aprender, por tratar a las personas con respeto genuino. Eso no tiene nada de complicado en teoría, ¿verdad? Pero requiere de una decisión consciente todos los días. Muy bien dicho, Ronaldo.
Y yo quería agregar también la valentía. Valentía para proponer ideas aunque no estemos seguros. Valentía para admitir un error en lugar de defenderlo. Y valentía para darle crédito a alguien por una buena idea. Esas pequeñas valentías cotidianas son las que construyen culturas innovadoras. Bueno, perfecto. Antes de cerrar, como siempre, queremos dejarles algo muy concreto y accionable. 7 consejos que como equipo identificamos para desarrollar el liderazgo creativo. Desde ahora, sin importar tu edad, tu condición o los recursos que tú tengas. Primero, practica la escucha activa en cada conversación. No la escucha de estoy esperando que termines para hablar yo, sino la escucha genuina que busca entender. Eso solo ya cambia completamente las dinámicas de un grupo. Como segundo, propone ideas aunque no estés seguro. La autocensura es el enemigo número 1 de la creatividad. Date permiso de proponer, de equivocarte, de aprender. Eso se practica, no es algo con lo que se nace. Tercero, cuando algo no salga como tú esperabas, antes de frustrarte, pregúntate, ¿qué aprendí? ¿Qué haría diferente la próxima vez? Esa pregunta convierte cada error en una actividad. Bueno, cuarto, rodéate intencionalmente de personas que piensen diferente a vos. Ese contacto con otras perspectivas es uno de los mayores estímulos para la creatividad personal. Quinto, cultiva la curiosidad. Lee sobre temas que no tienen nada que ver con tu carrera, ve documentales, habla con personas de otras industrias. Muchas de las mejores innovaciones vienen de conectar ideas de campos completamente distintos. Y como sexto, cuando seas parte de un equipo, asegúrate de que todos tengan espacio para hablar. Si notas que alguien no ha participado, invítalo directamente. Ese gesto puede ser transformador para alguien que está guardando una idea valiosa y lo hace por miedo. Y séptimo, lidera con ejemplo. Si quieres que tu equipo sea más creativo, sé el primero en proponer ideas raras, en admitir que no sabes algo, en celebrar el intento aunque no salga perfecto. El ejemplo es el lenguaje más poderoso que puede haber en el liderazgo. Sí, estos serían los 7 consejos muy concretos y lo más importante es que todos se pueden empezar a aplicar desde hoy. No hace falta un título, no hace falta un cargo, no hace falta no hace falta nada de eso. Lo que hace falta es la decisión de liderar diferente. Y con esto llegamos al final de este episodio número 2. Para cerrar, quiero hacer una síntesis rápida de los puntos más importantes del recorrido de hoy. Hablamos de que vivimos en este mundo que demanda innovación, que es muy constante, ¿no? Y que el liderazgo creativo es la respuesta a este desafío. Definimos al líder creativo no como alguien que tiene todas las ideas, sino como quien las crea, sino como quien crea las condiciones para que las ideas de todos puedan surgir. Exploramos estrategias concretas, la seguridad psicológica, el brainstorming, también la tolerancia al error, el reconocimiento y la diversidad de perspectivas. Vimos cómo empresas como Google, Apple y Tesla aplican estos principios y reconocimos que en Honduras también hay líderes creativos construyendo cosas increíbles con los recursos que tienen. Reflexionamos sobre nuestra propia responsabilidad como jóvenes líderes en formación y terminamos con 7 consejos muy concretos que pueden empezar a aplicar desde hoy. Así es. El mensaje central de hoy es la creatividad no es un privilegio de unos pocos, es una capacidad humana que todos tenemos y que un buen liderazgo puede liberar o apagar. La elección de qué tipo de liderazgo queremos practicar es solamente nuestra. Y les dejamos con esa reflexión final. Piensen en los equipos donde participan hoy, ya sea aquí en la universidad, en un trabajo, en cualquier espacio donde lideren o colaboren.
están creando el ambiente donde las ideas pueden florecer. ¿Están siendo un tipo de líder que hubieran querido tener? Esas preguntas no tienen una respuesta fácil, pero hacérselas ya es un primer paso. Gracias infinitas por acompañarnos en este episodio. Fue una conversación que disfrutamos mucho preparar y también presentar. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado pues nuestro podcast y que también hayan aprendido mucho. Bueno, hasta pronto y que sigan liderando con creatividad, con valentía y con propósito.